Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. La gran ciudad tenía un ritmo implacable. La gente caminaba apresurada, las bocinas sonaban a cada instante, los vendedores ambulantes anunciaban sus productos con voces cansadas. En medio de ese caos, un niño enclenque de 8 años, llamado Martín, sostenía un carrito de juguete rojo con sus 2 pequeñas manos sucias de polvo. No le importaba la suciedad, ni las miradas indiferentes que recibía. Ese carrito era lo único que quedaba de su padre, el último recuerdo antes de que él se fuera para siempre. Pero ahora, él necesitaba venderlo. Su madre, Elena, estaba enferma, y sin dinero para el tratamiento, Martín se veía sin opciones. Se posicionó en la plaza central, un punto de gran movimiento, donde las personas iban y venían sin mirar a los lados. El niño respiró hondo. Apretó el juguete contra el pecho y con pasos vacilantes comenzó a abordar a los transeúntes. «Señor, ¿quiere comprar un carrito? Señora, cuesta poco, cualquier cantidad me ayuda». Pero la ciudad no tenía tiempo para niños como él. Algunos lo ignoraban por completo, otros lo miraban con desconfianza y uno u otro le lanzaba una mirada de lástima antes de continuar su camino. Cada rechazo parecía pesar más sobre sus hombros, pero Martín no se rendía. Necesitaba el dinero, necesitaba salvar a su madre. Fue entonces cuando un hombre parado cerca de la plaza notó la escena. Se llamaba Javier y era un empresario exitoso, acostumbrado a tomar decisiones frías y racionales. Observó al niño por unos instantes, viéndolo ser ignorado repetidas veces. Podría simplemente desviar la mirada y seguir su camino. Después de todo, niños vendiendo cosas en la calle no eran novedad para él. Pero había algo diferente allí. Tal vez fuera la manera en que Martín sostenía ese carrito, como si se despidiera de un pedazo de su propia historia. O tal vez fuera la mirada determinada, mezclada con una tristeza contenida, que lo hizo dudar. Javier vaciló por un instante antes de dar un paso adelante. No era del tipo que se dejara llevar por impulsos emocionales. Su vida siempre giró en torno a negocios, contratos y números, decisiones lógicas que no involucraban sentimientos. Pero algo en ese niño lo hizo detenerse. Se acercó despacio y cuando Martín percibió su presencia, alzó la mirada con una mezcla de esperanza y temor. El empresario miró el carrito de juguete y preguntó, con voz firme, pero sin agresividad: «¿Cuánto cuesta?». Martín apretó el juguete contra el pecho, vacilando antes de responder. A diferencia de las otras personas que simplemente pasaban sin siquiera prestarle atención, ese hombre bien vestido y de expresión seria parecía realmente interesado. Aún así, el niño no quería caridad. Quería vender el carrito de verdad, porque necesitaba el dinero para su madre. Con una mirada decidida, dijo: «Usted puede pagar lo que considere justo. Solo necesito dinero para ayudar a mi madre». Javier sintió una extraña incomodidad al oír esas palabras. Era común ver niños pidiendo limosna en la calle, pero ese niño no estaba pidiendo nada. Estaba ofreciendo algo a cambio. No era una súplica, era un negocio, y eso lo sorprendió. Sacó la cartera del bolsillo y tomó una suma generosa, extendiendo los billetes hacia Martín. Pero para su sorpresa, el niño frunció el ceño y retrocedió. «Un paso. Usted tiene que llevarse el carrito. No puedo aceptar el dinero sin vender». Javier guardó silencio por un instante. Podría simplemente insistir en que el chico aceptara los billetes e irse. Pero algo lo detuvo. Tomó el carrito de las manos de Martín, sintiendo el plástico desgastado por el tiempo, y luego entregó el dinero. El niño lo sostuvo con fuerza, respirando hondo, como si no pudiera creer que finalmente lo había conseguido. Martín sostuvo el dinero con las manos temblorosas.
Sintió un alivio momentáneo, pero pronto la preocupación volvió a apoderarse de su pecho. ¿Será que sería suficiente? Sabía que los medicamentos de su madre eran caros y que, aun con eso, tal vez no fuera suficiente. Pero no podía perder tiempo dudando. Guardó los billetes en el bolsillo de su gastada blusa y miró al hombre frente a él. Javier seguía allí, observándolo con una expresión difícil de descifrar. Parecía estar tratando de entender algo que ni él mismo comprendía. Pero Martín no podía darse el lujo de pensar en eso ahora. Agradeció rápidamente, se volvió y comenzó a correr. El empresario se quedó parado, siguiendo con la mirada al niño que se desvanecía entre la gente que cruzaba la plaza. Podría simplemente ignorarlo todo y seguir su día. Pero algo lo hizo dudar. Tal vez fuera la forma desesperada en que Martín sostenía ese dinero o el hecho de que ni siquiera miró hacia atrás. Corrió como si cada segundo fuera precioso, como si tuviera una misión mayor que simplemente comprar comida o jugar. Javier ya había visto muchas situaciones difíciles a lo largo de su vida, pero algo en ese niño lo inquietaba. Por impulso, se volvió hacia su chofer, que esperaba cerca del coche negro estacionado en la esquina, y le dio una orden rápida. «Siga al niño, quiero saber a dónde va». El chofer, sin cuestionar, subió al coche y comenzó a conducir despacio, manteniendo a Martín en su campo de visión. Javier fue junto, observando la escena por la ventana oscura del vehículo. El niño siguió por calles estrechas, esquivando puestos y bicicletas, atravesando callejones que pocos se atreverían a recorrer. Conocía el camino, eso era evidente, hasta que después de varios minutos entró en un edificio antiguo y descuidado, con paredes descascaradas y ventanas rotas. Javier reconoció de inmediato el tipo de lugar, un conjunto habitacional olvidado por el gobierno, donde familias sobrevivían como podían, muchas veces sin electricidad ni agua corriente. Él ya había invertido en proyectos sociales antes, había oído historias sobre esas zonas carentes, pero nunca se había detenido a entrar en una, hasta ese momento. Martín subió los escalones estrechos e irregulares del edificio a toda prisa. Sus pequeños pies apenas hacían ruido sobre el concreto desgastado, pero su respiración estaba entrecortada y el corazón latía acelerado. No podía perder tiempo. Tan pronto como alcanzó la puerta del pequeño apartamento donde vivía, giró la manija con premura y entró. El ambiente era sencillo, con muebles viejos y pocos objetos dispersos por el reducido espacio. Pero su mirada se dirigió directamente a la figura recostada en el colchón en un rincón del cuarto. Elena, su madre, estaba allí, pálida y débil, con los ojos semicerrados y la piel cubierta por una fina capa de sudor. Apenas tuvo fuerzas para levantar la cabeza al oír a su hijo entrar. «Mamá, lo logré», dijo Martín, arrodillándose junto a ella y mostrando el dinero con una sonrisa cansada, pero orgullosa. «Logré vender el carrito». Elena abrió los ojos con esfuerzo e intentó esbozar una débil sonrisa. Su mano temblorosa acarició el rostro del hijo, tratando de transmitir algún tipo de consuelo a pesar de estar agotada. Sabía que Martín hacía todo lo posible por ayudarla, pero le dolía ver que un niño tan pequeño tenía que cargar un peso tan grande. Intentó decir algo, pero su voz salió ronca, casi inaudible. Martín frunció el ceño, preocupado. Ya había visto a su madre débil antes, pero ahora parecía diferente. Su pecho subía y bajaba con dificultad y los ojos estaban vidriosos. Sabía que ella necesitaba medicamentos, un médico, pero lo único que tenía era ese dinero. ¿Será que bastaría para comprar lo necesario? ¿Aún quedaría tiempo? Mientras tanto, afuera, Javier observaba la escena por la ventana entreabierta, aún dentro del coche. Algo dentro de él se revolvía. Podría marcharse, fingir que no vio nada, pero por primera vez en años no pudo ignorar lo que estaba viendo. Javier
No era un hombre impulsado por sentimientos, pero algo en esa escena lo hizo actuar sin pensar. Antes de darse cuenta, abrió la puerta del coche y cruzó la calle en dirección al edificio. El olor a humedad y abandono impregnaba el aire mientras subía las estrechas y mal iluminadas escaleras. Cuando llegó a la puerta entreabierta del apartamento, se detuvo por un instante, observando a Martín junto a su madre. El niño sostenía su mano con fuerza, tratando de ocultar el miedo en sus ojos. Elena respiraba con dificultad, la fiebre consumiendo rápidamente sus fuerzas. Javier sintió un nudo en el pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Martín notó la presencia del hombre y se volvió de repente, sorprendido al verlo allí. Sus ojos mostraban más confusión que alivio. «¿Qué hace aquí, señor?», dijo con cautela, casi a la defensiva. Javier respiró hondo. No tenía una respuesta concreta para dar. Solo sabía que no podía simplemente marcharse. «Su madre necesita un hospital», dijo con firmeza. «Ahora». Martín vaciló. No estaba acostumbrado a confiar en extraños, pero bastó ver a Elena, ver su respiración débil, su rostro bañado en sudor, para entender que no había opción. Quería ser fuerte, quería cuidarla solo, pero en ese momento no podía hacer nada. Entonces solo asintió, tragando saliva. Javier no perdió más tiempo. Se agachó y tomó a Elena en sus brazos, sintiendo lo frágil y liviano que era su cuerpo. El peso de ella parecía nada comparado con el nudo que se formaba en su garganta. Sin decir nada más, se dio la vuelta y bajó las escaleras apresuradamente mientras Martín lo seguía, tratando de igualar sus rápidos pasos. El coche de Javier surcaba las calles de la ciudad con prisa, esquivando el tráfico como si cada segundo fuera vital. Martín, en el asiento trasero, sostenía la mano de su madre, sintiendo el calor febril que emanaba de su piel. El niño no decía nada, solo miraba a Javier, tratando de entender por qué ese hombre, un desconocido, estaba ayudando. Javier, por su parte, mantenía la mirada fija en la carretera, la mandíbula tensa. No solía involucrarse en los problemas ajenos, pero ahora estaba allí, conduciendo como si la vida de aquella mujer fuera su responsabilidad, y, de alguna manera, lo sentía. Al llegar al hospital, Javier no esperó a trámites burocráticos. Cargó a Elena en sus brazos directamente a la sala de emergencias, ignorando las miradas sorprendidas del personal médico. Las enfermeras acudieron rápidamente, colocándola en una camilla y llevándola adentro. Martín intentó seguirlos, pero una enfermera lo detuvo, diciendo que necesitaba esperar. El niño, asustado, miró a Javier como esperando que él dijera qué hacer. Javier no estaba acostumbrado a ser ese tipo de referente para nadie, pero allí, en medio de ese hospital blanco e impersonal, sintió un peso distinto sobre sus hombros. Puso la mano sobre el hombro del chico y dijo, con voz firme, «Ellos cuidarán de ella. Ahora necesitamos esperar». Martín asintió, pero sus ojos seguían llenos de angustia. Se sentó en una de las sillas de la recepción, balanceando las piernas, inquieto. Javier se sentó a su lado, cruzando los brazos. El silencio entre los dos era pesado. Martín miraba al suelo, mordiéndose el labio, conteniendo las lágrimas. Javier no sabía qué decir, no era bueno con las palabras, nunca lo fue. Pero, en ese momento, comprendió que tal vez no necesitaba decir nada. Solo estar allí ya era suficiente para ese niño. Pilt, hospital, tenía ese olor característico a antiséptico y desgaste. El sonido de los pasos apresurados de las enfermeras resonaba por los pasillos, mezclado con el pitido continuo de los monitores y el murmullo apagado de conversaciones tensas. Martín sentía las manos sudorosas, apretando y soltando la tela de su camisa, en un gesto involuntario de ansiedad. Nunca había estado en un hospital de esa manera, esperando noticias que podían cambiarlo todo. Sus pies se movían sin llegar a tocar el suelo, de la silla demasiado alta para su tamaño.
Miraba las puertas blancas cerradas, como si intentara ver a través de ellas, como si con la fuerza del pensamiento pudiera garantizar que su madre estuviera bien. Javier, a su lado, observaba todo en silencio. No era bueno con los niños. Nunca supo qué decir o cómo actuar cerca de ellos. Pero, por alguna razón, no podía simplemente levantarse e irse. Había algo en ese niño que lo hacía quedarse. La manera en que sostenía la barra de la camisa, cómo se mordía el labio sin darse cuenta, cómo sus grandes ojos trataban de parecer fuertes, pero aún así cargaban miedo. Javier se sorprendió al recordar a otro niño de otra época, un chico que también se mostraba inquieto cuando algo lo preocupaba, que hacía preguntas difíciles y esperaba respuestas que él no siempre podía dar. El recuerdo golpeó como un puñetazo. Cerró los ojos por un instante, exhalando despacio, tratando de apartar esa sensación asfixiante de nostalgia dolorosa. Pero no pudo. «Ella va a estar bien, ¿no?». La voz de Martín cortó el silencio, vacilante, casi un susurro. Javier abrió los ojos y lo miró. La pregunta era simple, pero llevaba un peso enorme. Podría mentir, decir que sí, que todo estaría bien, pero no era un hombre de promesas vacías. Sin embargo, al ver aquellos ojos tan llenos de esperanza y miedo a la vez, comprendió que Martín no buscaba una garantía. Solo quería oír algo que lo hiciera resistir un poco más. Javier respiró hondo y respondió con la mayor sinceridad posible. «Los médicos harán todo lo que puedan». No era exactamente la respuesta que Martín quería, pero de alguna manera pareció suficiente. El niño asintió despacio y volvió a mirar la puerta. Javier permaneció allí, inmóvil. No sabía explicar, pero sentía que mientras él estuviera allí, ese chico no estaría completamente solo. El tiempo en el hospital parecía arrastrarse. Martín mantenía la mirada fija en la puerta de emergencias, como si, en cualquier momento, se abriera y trajera una respuesta definitiva. Javier, a su lado, cruzaba los brazos, intentando ignorar el creciente malestar que sentía. Ya había pasado por muchas situaciones difíciles en la vida, pero esta era distinta. No se trataba de una negociación complicada o de una decisión de negocios. Era real, cruda, impredecible, algo que no podía controlar. De repente, la puerta se abrió y apareció un médico, vistiendo una bata ligeramente arrugada, con una carpeta en mano. Martín se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos, esperando desesperadamente noticias. Javier se puso de pie a su lado, firme, pero atento. El médico los miró a ambos antes de hablar, con una expresión profesional, pero con un toque de empatía. Su madre está estable, pero su situación es delicada. Ella tiene insuficiencia renal avanzada y necesita un tratamiento continuo. Hicimos lo que pudimos por ahora, pero necesitará hemodiálisis de forma regular. Sin eso, su condición puede empeorar rápidamente. Martín frunció el ceño, confundido. No entendía exactamente lo que eso significaba, solo que su madre seguía enferma. «Ella va a estar bien», dijo con voz vacilante, pequeña. El médico se agachó un poco para ponerse a la altura del niño y respondió con gentileza: «Está recibiendo los cuidados adecuados ahora, pero necesitará ayuda para continuar el tratamiento». Martín se mordió el labio, intentando procesar aquellas palabras. Sintió un nudo en el pecho, una mezcla de alivio al saber que su madre no había empeorado, pero también miedo por lo que eso implicaba. Hemodiálisis, tratamiento continuo, necesitaba dinero para eso, más del que había conseguido con el carrito. Javier permaneció en silencio, observando la reacción del niño. Vio cómo Martín apretaba los puños, con la mirada fija en el suelo, como si intentara contener las lágrimas. El empresario no era de tomar decisiones impulsivas, pero antes de darse cuenta, ya estaba preguntando al médico: «¿Cuánto cuesta ese tratamiento?». El médico
Alzó la mirada hacia Javier, evaluándolo por un momento antes de responder. El tratamiento de hemodiálisis es continuo y puede ser bastante costoso, especialmente para quien no tiene un seguro médico o asistencia médica regular. Además de las sesiones semanales, hay exámenes, medicamentos y seguimiento especializado. Sin eso, su estado podría agravarse rápidamente. Martín tragó saliva. Sabía que no tenía suficiente dinero, ni vendiendo todos sus juguetes, ni pidiendo ayuda en la calle. Su pecho se apretó y sus ojos buscaron desesperadamente alguna solución. Miró a Javier, pero no esperaba nada. Ese hombre ya había hecho mucho al traer a su madre hasta allí. No era problema suyo, pero antes de que pudiera decir algo, Javier sacó la cartera del bolsillo y tomó una tarjeta. Asegúrese de que ella tenga todo lo que necesita. Yo cubro los costos. El silencio que siguió fue pesado. El médico lo miró sorprendido, pero no cuestionó. Solo asintió y tomó la tarjeta. Martín parpadeó, atónito. No lo entendía de inmediato, no tenía sentido. ¿Por qué alguien como Javier, un hombre al que ni siquiera conocía, haría eso? Pero, ¿por qué? La voz del niño salió débil, cargada de incredulidad. Javier respiró hondo. Podría decir que era solo un gesto de generosidad, que no le costaba nada, pero sabía que era algo más. Se veía reflejado en ese chico, en la lucha silenciosa de alguien que no tenía otra opción que seguir adelante. Y tal vez estaba cansado de ignorar ese tipo de situaciones. «Porque yo puedo», respondió simplemente. Martín lo miró por unos segundos más antes de bajar la cabeza, conteniendo las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo. Los minutos siguientes fueron confusos para Martín. Oyó al médico explicar algunas cosas a Javier, mencionando exámenes, procedimientos y la frecuencia con la que su madre necesitaría la hemodiálisis. Pero las palabras parecían lejanas, como si sucedieran en un lugar muy distante de él. Todo en lo que podía pensar era en el hecho de que por primera vez alguien estaba ayudando y no sabía cómo reaccionar ante eso. Desde que su padre había muerto, Martín y su madre estaban solos en el mundo. Cada pequeña lucha, cada sacrificio, cada noche sin dormir, todo se había enfrentado sin nadie que los amparara. Y ahora de repente, un hombre a quien apenas conocía estaba resolviendo el mayor problema de sus vidas como si fuera algo sencillo. Cuando Javier finalmente volvió su atención hacia él, Martín seguía parado en el mismo lugar, mirando al suelo como si intentara asimilar todo aquello. El empresario observó al niño por un momento antes de decir: «Vamos a ver a tu madre ahora». Martín parpadeó, volviendo a la realidad, y siguió rápidamente a Javier por los pasillos del hospital. Su corazón latía con fuerza y la ansiedad aceleraba sus pasos. Al llegar a la habitación, se detuvo en la puerta, dudando por un segundo antes de entrar. Elena estaba recostada, aún débil, pero ahora parecía respirar mejor. Sus ojos estaban más alerta y una pequeña sonrisa surgió en sus labios al ver a su hijo. «Hola, mi amor», dijo con voz suave, cansada, pero llena de cariño. Martín corrió hacia la cama y sostuvo su mano. Quería decir muchas cosas, contar cómo había conseguido el dinero, cómo el hombre a su lado había ayudado, cómo todo parecía haber cambiado de la noche a la mañana. Pero, en lugar de eso, solo apretó los labios y asintió. No quería llorar, no frente a Javier, no cuando estaba intentando ser fuerte. Javier permaneció cerca de la puerta, observando la escena en silencio. Algo en él se agitaba de una forma que no sucedía desde hacía mucho tiempo. Ya había ayudado a muchas personas a lo largo de su vida, pero nunca de esa manera, nunca de una forma tan personal. Y en ese momento comprendió que no podía simplemente dar la espalda e irse. Martín no soltaba la mano de su madre. Ahora que la veía más consciente, aunque débil, sentía un inmenso
alivio en el pecho. Pero la preocupación seguía ahí. Sabía que la enfermedad de ella no desaparecería de repente. Sabía que, aún con la ayuda de Javier, las cosas no serían sencillas. Elena, por su parte, miró a su hijo con ternura antes de notar al hombre bien vestido parado en la puerta. Sus ojos se entrecerraron levemente, como si intentara comprender qué hacía allí. «¿Quién es?», dijo, con voz débil, pero llena de curiosidad. Martín miró a Javier y luego a su madre. No sabía muy bien qué decir. ¿Cómo explicaría que ese hombre simplemente apareció, compró su carrito y, sin más, decidió ayudarles? Él mismo no lo entendía del todo. Javier, notando la incomodidad del chico, dio un paso adelante. Su postura seguía siendo firme, pero su mirada ya no tenía la rigidez de antes. Sacó las manos de los bolsillos y dijo con una simplicidad que parecía natural: «Solo soy alguien que estuvo en el lugar correcto, en el momento adecuado». Elena frunció el ceño, confundida, pero antes de que pudiera decir algo, Martín intervino. «Él ayudó a traerte al hospital, mamá. Él pagó todo». El silencio que siguió fue denso. Elena parpadeó varias veces, sorprendida, y luego volvió a mirar a Javier. Había algo mezclado allí: gratitud, desconfianza y una leve incredulidad. La gente no hacía ese tipo de cosas de la nada. La vida ya se lo había enseñado de la forma más dura. «Yo no sé cómo agradecerte», murmuró, apretando la mano de su hijo con más fuerza. Javier solo negó con la cabeza. «No hace falta agradecer. Solo recupérate». Y por primera vez se dio cuenta de que realmente quería decir esas palabras. Elena respiró hondo, intentando asimilar todo lo que estaba sucediendo. Su cuerpo aún estaba débil, pero su mente luchaba por comprender la situación. Miró a Martín, que ahora sostenía su mano con más firmeza, como si tuviera miedo de que desapareciera. Luego volvió la mirada hacia Javier, ese hombre que apareció de la nada y de repente estaba resolviendo problemas que ella ni siquiera sabía cómo enfrentar. Gente como él no aparecía en sus vidas, no sin una razón. «No entiendo, ¿por qué harías eso por nosotros?», preguntó con voz aún vacilante. Javier se quedó en silencio por un momento. Podría decir que era solo un gesto de generosidad, pero eso no sería del todo cierto. Podría decir que no sabía el motivo, pero sí lo sabía. Lo que vio en Martín, la lucha silenciosa de alguien que no tenía otra opción que seguir adelante, trajo a la memoria recuerdos que llevaba años tratando de enterrar. «Porque yo pude», respondió simplemente. Pero esa respuesta, aunque sincera, no parecía suficiente. Respiró hondo y continuó. «Cuando miré a tu hijo hoy, vi a alguien que no acepta limosnas, que lucha por lo que necesita, que no se rinde. Eso me hizo recordar a alguien que conocí hace mucho tiempo». Elena percibió que había algo más detrás de esa respuesta. No preguntó qué era, solo asintió levemente, absorbiendo aquellas palabras. Se sentía agradecida, pero también vulnerable. No quería depender de nadie, pero al mismo tiempo sabía que no podría seguir sola. Ya había perdido demasiado. El peso de esa realidad la hizo desviar la mirada, apretando la mano de su hijo. Javier observó la escena y sintió cómo algo en su interior se rompía. Había vivido lo suficiente para saber que la vida estaba hecha de momentos decisivos. Momentos en los que eliges seguir siendo quien siempre fuiste o permitirte cambiar. Y allí, frente a esa madre luchando por sobrevivir por su hijo y a ese niño que, a pesar de su corta edad, ya comprendía el peso del mundo, supo cuál era su elección. «Ustedes no tienen que pasar por esto solos». Martín levantó la mirada, sorprendido. Elena parpadeó, incierta. «¿Qué quiere decir?», preguntó la mujer con voz llena de cautela. Javier respiró hondo. No era de hacer ese tipo de cosas, no se involucraba, pero por primera vez en años sintió que debía hacerlo. «Quiero ayudarles, no solo ahora,
sino por el tiempo que lo necesiten. La habitación quedó en silencio. Martín miró a su madre, esperando su reacción. Elena abrió la boca para responder, pero vaciló. Parte de ella quería rechazarlo, por orgullo, por miedo. Pero al mirar a su hijo, tan pequeño y al mismo tiempo tan maduro para su edad, comprendió que no podía ser imprudente. «No quiero ser una carga», dijo, en voz baja. Javier esbozó una media sonrisa, la primera de aquella noche. «Si fuera una carga, yo no estaría ofreciendo». Elena exhaló lentamente. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía decir algo que no había dicho en años. «Gracias». Martín esbozó una tímida sonrisa, la primera desde que entró en ese hospital. Javier, al ver eso, supo que había tomado la decisión correcta. La vida no siempre daba segundas oportunidades. Javier lo sabía mejor que nadie, pero en ese momento sintió que esa era la oportunidad que el destino le había entregado. No solo para ayudar a Elena y Martín, sino para darse a sí mismo una nueva perspectiva. Había pasado años evitando apegarse, manteniéndose alejado de cualquier conexión real. Ahora, allí, al lado de esa madre y ese niño que lo habían perdido casi todo, comprendió que estaba cansado de huir. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier se aseguró de que Elena recibiera el tratamiento adecuado, supervisando de cerca cada paso. Martín, que antes vivía con la incertidumbre del mañana, empezó a permitirse tener esperanza. Por primera vez, no tuvo que cargar el peso del mundo solo. Aún había miedo, dudas, pero también algo nuevo, la sensación de que alguien se preocupaba de verdad. Elena, por su parte, tardó en aceptar completamente aquella ayuda. Tenía miedo de depender de otra persona, de crear expectativas que podrían desmoronarse. Pero conforme pasaban los días, vio que Javier no era solo un hombre de palabras. Estaba allí, presente, asegurándose de que ella tuviera todo lo que necesitaba, no por lástima, sino porque realmente lo deseaba. Una noche, sentados en la sala de la casa de Javier, Martín sostenía un carrito de juguete rojo, el mismo que, unos días antes, había vendido en la plaza. Javier lo había guardado y ahora se lo devolvía al niño. «Ese carrito representa algo muy importante para ti», dijo el empresario, observando a Martín encarar el juguete con ojos brillantes. El niño tomó el carrito con cuidado, como si sostuviera un recuerdo que casi había perdido para siempre. «Solo quería salvar a mi mamá», murmuró. Javier asintió. «Y lo lograste». Martín levantó la mirada hacia él, absorbiendo aquellas palabras. «Sí, lo logró. No solo, sino que lo logró». Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin miedo al futuro. Javier miró a Elena, que lo observaba con una mirada cargada de algo que no había visto en años. Sincera gratitud. Ninguna deuda, ninguna obligación. Solo gratitud. Respiró hondo, sintiendo cómo se disipaba un peso invisible. No solo había ayudado a aquella familia, de alguna manera, ellos también lo habían ayudado. A él, porque al fin y al cabo, no fue solo Martín quien ganó una segunda oportunidad, él también. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.